Nos encontramos analizando el capítulo 17 de Apocalipsis y les pido que en esta noche me acompañen leyendo algunos versículos a partir del versículo 7. Apocalipsis 17, versículo 7 en adelante, y tenemos como tema las cabezas y cuernos de la bestia. Las cabezas y cuernos de la bestia. El Espíritu Santo en esta noche nos va a revelar, porque la Biblia no es de interpretación privada, el misterio de las 7 cabezas, los 10 cuernos con los que aparece la bestia. ¿Quién es la bestia? El Espíritu Santo también en la Biblia nos los va a revelar, y también quién es, ya sin lugar a dudas, la mujer ramera. Dice Apocalipsis 17, versículo 7, y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Este pasaje que vamos en esta noche a analizar, y como les dije, a sumergirnos profundamente, hemos hasta este momento concluido que al final de los tiempos la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo va a regresar a este planeta a establecer un reino de justicia con la sociedad y el gobierno ideal y perfecto, y con la adoración pura y transparente a Dios. La Biblia dice que desde que el hombre se rebeló en el huerto del Edén hasta la venida de Cristo, el ser humano se va a distanciar, y se va a distanciar más y más y más lejos de Dios. Adán y Eva se encontraban en el huerto del Edén, al oriente, en la presencia de Dios. Fueron expulsados y sacados del huerto del Edén, que se encontraba al oriente. Brincamos a Apocalipsis 4, y Caín es sacado a tierra de Nod, o sea, Caín ya está mucho más lejos del huerto del Edén. Brincamos a Apocalipsis 11, versículo 2, y los hombres ya se encuentran lejísimos del lugar del Edén, hacia la tierra de Sinar, buscando la manera de construir una torre para rebelarse contra Dios. O sea que la geografía bíblica nos habla que se resalta la distancia que existe entre el hombre y su Creador. Vemos geográficamente cómo desde el capítulo 3 del Génesis el hombre se aleja más y más y más y más y más de su Creador. Y en Apocalipsis finalmente encontramos al hombre adorando a los demonios, adorando al dinero, adorando a la diosa del sexo, totalmente depravado, totalmente corrompido, y como en los tiempos de Saúl, el pueblo pidiendo un dirigente mundial, un dictador, como cuando Dios les dijo: quiero que yo gobernar sobre sus vidas, y el pueblo le dijo: danos un rey, no queremos una teocracia, queremos un rey, y Dios les dio lo que le pidieron, y después les acompañó la mortandad. Esto es una forma de tratar de Dios con los seres humanos. Cuando el ser humano insiste en pedirle algo a Dios, Dios te lo da. Si tú te encaprichas con eso, Dios te lo da, pero acompañado con lo que Dios te da, viene el juicio también de Dios. Vemos pues que el mundo surgirá con una rebelión masiva contra Dios, por lo que el espíritu del anticristo, damas y caballeros santos de Dios, el espíritu del anticristo ya está en operación en el siglo XXI, en el planeta en que estamos viviendo. Antes de que Cristo regrese, la Biblia dice que Él va a destruir toda la maldad de este mundo, porque la justicia no puede coexistir con la maldad y la iniquidad.
O sea que hasta que Cristo venga, no habrá paz en el mundo. Hasta que Cristo venga, la maldad se multiplicará y será cada vez más grande. Y por haberse multiplicado esta maldad, el amor de muchos hijos de Dios alrededor del mundo se enfriará. Dice la Biblia, en los últimos tiempos vendrán espíritus engañadores. En los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, sin afecto natural, mujeres que no les va a importar dejar a sus niños por irse con un amante, hombres que no les va a importar dejar a su familia y a sus hijos por irse con un amante, hombres que perderán sus convicciones propias y se venderán, se prostituirán bajo el espíritu de la ramera, diciéndose cristiano. Todas estas cosas las vamos a comenzar a ver, y dice en Mateo 24, y muchos tropezarán entonces. Y esta palabra tropezar en el griego es escandalizo, o sea, habrá muchos escándalos en la iglesia de Dios. Muchos se escandalizarán por todas las cosas que sucederán. Y Dios aprovechará esto para probar los corazones de los fieles y verdaderos seguidores, soldados, guerreros de Jesucristo. Y a través de todo este mare magnum y de toda esta confusión en la que el mundo ya se ve cómo está entrando, el mismo planeta se está revelando con tantos huracanes que aumentan y aumentan cada año, inundaciones, terremotos, fenómenos meteorológicos, fenómenos naturales, tifones en la China, tifones en Japón, inundaciones, etcétera, etcétera. Todas estas cosas Cristo dijo, estén atentos ustedes como mi pueblo, porque cuando estas cosas comiencen a suceder, en verdad les digo que no tardo en regresar. Así que todas estas cosas que suceden a nuestro alrededor significa, ¿verdad?, no solamente la destrucción de la maldad, sino que cuando Cristo venga, la Biblia nos enseña en este capítulo que serán destruidas todas las religiones del mundo. Él será el único digno Cristo. No va a ser Buda, no va a ser Hare Krishna, no va a ser Mahatma Gandhi, no va a ser Zoroastro, no va a ser Confucio, no va a ser Nietzsche, no va a haber nadie para que toda lengua confiese y toda rodilla se hinque y todo mundo confiese que Jesús es el Señor. La Biblia nos muestra finalmente que antes de que Cristo venga, también va a surgir un solo gobierno mundial. Y es lo que nos vamos en esta noche a ocupar y adentrar profundamente en Daniel y en Apocalipsis. Porque este gobierno mundial, la Biblia lo profetizó hace 2600 años, surgiría y nos da el lugar geográfico donde se conglomerarían y donde surgiría una confederación de estados dirigidos por un solo líder internacional llamado la bestia o el anticristo. Entonces la Biblia nos muestra hace 2600 años que sería Europa. Europa sería donde surgiría el anticristo entre Europa y el Medio Oriente y donde habría un amalgamiento, una confederación de algunas naciones de Europa con las naciones de Medio Oriente y donde iban a hacer un tratado para elegir a un dictador mundial. Con la adoración de este futuro gobernante, todo mundo va a ser requerido a rendirle tributo, sumisión y lealtad a este gobierno mundial, so pena de muerte. Dice en Apocalipsis 13:16, y hacía que a todos, grandes y pequeños, no pudieran comprar ni vender si no tuvieran la marca de la bestia, el cual es el 666. En Apocalipsis 17, para iniciar en esta noche, vimos en la última conferencia que Juan se asombró cuando le comenzó el ángel a revelar el misterio de la mujer. Y entonces comienza, ¿verdad?, a ser representadas los simbolismos y el Espíritu Santo comienza en esta noche a revelarnos y a corrernos las cortinas. La palabra Apocalipsis significa correr el velo. Es la palabra que se usaba cuando los romanos cubrían una estatua y se juntaba toda la gente para el día de la inauguración y le jalaban así a la estatua a la manta y la estatua quedaba al descubierto de un César o de un héroe o de un centurión. Este efecto de quitar el velo, de quitar la manta y revelar la estatua se llama en el griego Apocalipsis. La Biblia nos corre el velo, nos quita y nos descubre el Espíritu Santo en el libro de Apocalipsis cómo va a acabar el mundo. Nos describe cómo va a acabar la iglesia.
Nos describe cómo van a acabar los gobiernos. Nos describe cómo va a acabar la humanidad, cómo van a acabar las familias, para que si nosotros sabemos cómo van a acabar las cosas, desde ahorita comencemos a enmendar nuestros caminos. Comencemos a prepararnos para no llegar a este estado de degradación, de depravación moral, de falta de santidad y de temor de Dios, y hagamos firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. La manera como mucha gente clama actualmente creer y seguir a Dios y sin embargo honra a los hombres y a los gobiernos y rituales antes que a Dios, la Biblia le llama un misterio. Y es un verdadero engaño de la cantidad, ya las nombramos la clase pasada, cuántas religiones y sectas hay en el mundo. ¿Qué? Budismo, zoroastrismo, romanismo, cienciología, masonería, llámale como le quieras, pero unitarismo, que los munis, que esto, que la pare de sufrir, etcétera, etcétera. Pero es increíble cómo se multiplicaron en los últimos 25 años. O sea, aparte de las grandes religiones que han existido como el budismo, zoroastrismo, etcétera, etcétera, hay una cantidad ahora de sectas increíblemente, ahora sí que innombrables, que aparecen por todos lados prometiendo al mundo salud, prosperidad, riquezas, con falsos líderes y falsos mesías. Todas estas cosas forman parte de un misterio. ¿Por qué la gente es tan fácilmente engañada? ¿Por qué la gente puede seguir a cualquier persona? ¿Por qué es más fácil que el hombre crea la mentira que la verdad? ¿Cómo es posible que vino la verdad hace 2000 años Jesucristo, la luz, la personificación de la mansedumbre y de la humildad, y le hayan crucificado, y el mundo haya dicho, no queremos tu luz, no queremos tu verdad, preferimos a Hitler, preferimos a Zoroastro, preferimos al gordito Buda, preferimos al Dalai Lama, preferimos a Ron Hubbard de la Dianética, preferimos a los masones que a la justicia, la verdad, el camino y la vida eterna? Es un misterio de acuerdo a la Biblia que el Apocalipsis nos revela. Este fue el cuadro que el apóstol Juan pudo ver hace 2000 años, un retrato de cómo todas las religiones en los últimos tiempos de la historia se conglomerarían y se unirían y estarían representadas por una ciudad donde se va a concentrar, vuelvo a repetir, las religiones en el mundo entero. Las religiones del mundo unirán sus manos con el gobierno, con la política del anticristo para conquistar o tratar de dominar el mundo entero. Así como en la Segunda Guerra Mundial, Hitler se unió al Vaticano, Benito Mussolini se unió al Vaticano para repartir oro y conquistar el mundo. La Biblia nos muestra que el corazón del hombre sigue siendo el mismo. El hombre busca su beneficio, sus intereses personales, con la hipocresía de una religión falsa que engaña al mundo entero. También nos da testimonio la Biblia en el Apocalipsis que millones de nosotros, millones de cristianos que vivan y sobrevivan en los tiempos del anticristo, serán masacrados por el anticristo, por rehusarse a adorar y a someterse al gobierno del futuro dictador mundial. Entonces comienza el versículo 7, el ángel preguntándole a Juan por qué se asombraba, y le dice, yo te diré el misterio de la mujer. Gracias a Dios que la Biblia, repito, no es de interpretación privada, y nadie puede llegar, pues yo creo que la bestia es el chupacabras, o pues yo creo que la bestia es una máquina, yo creo que la bestia y el anticristo es una nación, yo creo que es una computadora. Y cuando el hombre comienza a especular, porque la imaginación del hombre es ahora sí que inimaginable, es increíble lo que nos puede atravesar por la mente, Dios nos muestra que Él es el que nos interpreta y el que no nos deja a lugar a dudas para que nosotros decidamos qué quieren significar los símbolos del libro de Apocalipsis. Vemos pues que el origen del poder de las religiones, en primer lugar en esta noche, el origen del poder de las religiones es el espíritu del anticristo. En Primera de Juan, antes de Apocalipsis, para que no te vayas hasta Génesis, antes de Apocalipsis está Judas y antes está Tercera, Segunda y Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan 4 y vemos que esto, o sea, que el espíritu del anticristo ya estaba en operación desde que Cristo vino al mundo.
Ya el apóstol Juan anteriormente, antes de escribir Apocalipsis, ya él había tenido esta revelación. Primera de Juan 4, versículos del 2 al 6. Y dice el apóstol Juan, el mismo que escribió Apocalipsis, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea que, para poder definir, distinguir, discernir que una persona tiene el Espíritu de Dios, esa persona tiene que confesar y reconocer que Jesucristo nació de una virgen, fue encarnado y vino en la forma de un ser humano. Cualquier persona que niegue o que rechace la encarnación y el nacimiento virginal de Jesucristo no es de Dios, aunque se llame cristiano. En esto conoced el Espíritu de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, o sea, que Dios se encarnó, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, hay un anticristo personal, hay una figura de un hombre, lo vamos a ver más adelante, que va a ser el anticristo, pero el espíritu que se le va a meter al anticristo, antes de que el anticristo surja, ya ese espíritu está operando a nuestro alrededor. Y se puede distinguir, dice el versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cualquier persona que te oiga a ti que eres cristiano verdadero o que oiga este mensaje y que se identifique con este mensaje y en tu espíritu te dé el Espíritu Santo testimonio que es la verdad, tú sabes que estás de parte del lado de Dios. Y en esto conocemos, ¿verdad? La gente, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Y me siguen. Entonces, si tú eres una persona en esta noche que dices que crees en Cristo, bueno, el diablo también cree en Cristo. Creo en Dios, el diablo no es ateo. No solamente basta decir, creo en Cristo, sino mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, si tú dices que eres cristiano y que crees en Cristo y que estás siguiendo a Cristo, ¿cuáles son el camino que Cristo nos dejó que nosotros camináramos en él? ¿Cuáles son las pisadas que nos dejó Cristo para que lo pudiéramos seguir? Sus mandamientos. Él dijo, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y si es así, ¿por qué tratas a tu esposa como una esclava? ¿Por qué tratas a tu esposa como una sirvienta si dices que sigues a Cristo? ¿Por qué robas en tu trabajo impuestos? ¿Por qué tienes dos máscaras y dos maneras dobles de vivir? ¿Por qué en tu trabajo eres una persona y en la iglesia eres otra? ¿Por qué en tu casa te dicen el chupacabras? Le chupas a todo el mundo la felicidad y el gozo, eres una amargada, y en la iglesia, santo, 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 gloria a Dios. Si nosotros seguimos a Cristo, es tiempo de que entendamos que debemos de ser de una sola pieza. Y soy igual en el trabajo, y soy igual en mi casa, y con mi esposa, y con mis hijos, y en la iglesia, y no tengo una máscara para mi trabajo, otra máscara para la iglesia, y otra máscara para mi familia. Tenemos que ser de una sola pieza, tenemos que ser íntegros, tenemos que ser transparentes, genuinos, si realmente creemos que nos vamos a ir en el arrebatamiento, en el momento en que Cristo nos llame a casa. Regresamos a Apocalipsis, y en el versículo 8, se nos comienza a revelar en primer lugar quién es la bestia. Esta bestia que se retrata con 7 cabezas, 10 cuernos, y en la cual la mujer, ya vimos, está montada sobre de ella. Dice el versículo 8, la bestia que has visto era, o sea, este personaje ya existió antes de que Él se manifieste en el mundo. Vamos a ver, el espíritu que va a ocupar
y a manipular y a controlar al anticristo ya existió antes de Juan, antes de 2000 años, antes de Cristo, hacia atrás en la historia. El espíritu que va a poseer al anticristo ya estuvo en algún personaje de la historia. En segundo lugar dice que no es, o sea, en el tiempo en que Juan estaba, en el tiempo en que Juan escribió el Apocalipsis, este espíritu no estaba en operación. Y en tercer lugar dice, y está para subir del abismo, o sea, este espíritu que habitó en otro personaje de la antigüedad se encuentra actualmente, de acuerdo a la Biblia, ahorita el espíritu se encuentra en el abismo, que es el lugar de los demonios, es el lugar oculto de las cárceles que están en el centro de la tierra, y volverá a salir para meterse en el anticristo. Veamos esta verdad en Apocalipsis 11, antes de Apocalipsis 17, ya revelado. Dice Apocalipsis 11, versículo 7. Apocalipsis 11, 7. Cuando hayan acabado su testimonio, o sea, está hablando de los dos mártires, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí ya Juan habló anteriormente que esta bestia iba a surgir del abismo. Y es interesante que en Apocalipsis 13, versículo 1, el apóstol Juan ve a salir a la bestia del mar. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Vi subir del mar. Y compárenlo con el versículo 11, donde la otra bestia, o sea, el falso profeta, sube de la tierra. ¿Ya lo vieron? La bestia, el anticristo, sube del mar. El falso profeta, el líder de las religiones falsas, en el futuro, que se va a unir al anticristo, surge de la tierra. Ahora, el apóstol Juan, ¿dónde se encontraba cuando escribió Apocalipsis? Se encontraba en una isla llamada Patmos, que se encuentra exactamente, geográficamente, en lo que actualmente se conoce como el mar Egeo, casi enfrente donde fueron las Olimpiadas, estas pasadas de Grecia. Ahí enfrente está el mar Egeo, muy cerquita de ahí, de Atenas, se puede ir en barco en casi, creo que menos de una hora. Y ahí se encontraba, entonces vemos que el anticristo surge del Mediterráneo, del mar Mediterráneo. Pero es interesante que el anticristo sube del mar. ¿Y por qué sube del mar? Bueno, en Isaías capítulo 27 se nos revela que el abismo y Satanás opera en el mar. Isaías 27, versículo 1, en aquel día, está hablando del día del juicio, cuando venga el día de Jehová, cuando Dios venga ya a castigar al mundo. Está hablando de los tiempos finales de la tribulación. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Y en Apocalipsis 12, el Espíritu Santo usa la imagen del dragón, porque el dragón en la Biblia representa a Satanás. La figura, leí antier esta estadística, la figura que más se tatúan los jóvenes en los últimos 10 años son dragones. La figura que es más popular en los tatuajes modernos es un dragón. Y por todos lados la figura del dragón, como quien dice, el mismo diablo, ¿verdad? Ya no se esconde, ya se está ventaneando por todos lados. Nada más que el mundo ve todas estas cosas y no entiende ni por qué, ni de dónde salió, ni nada. Pero nosotros nos damos cuenta con tantas figuras de qué forma el diablo nos está diciendo, aquí está mi presencia, mira, todos estos marcados me pertenecen. Y dice en Apocalipsis, regresamos a Apocalipsis 17, versículo 8, que la bestia era, no es
y está para subir del abismo. Y antes de ir a lo que dice, e ir a perdición, recordamos entonces con esto algo interesantísimo de la Biblia. La Biblia nos revela, amados santos, que cuando una persona, por ejemplo, que perteneció a la brujería, se muere, el espíritu que operaba en esa persona y que le daba disque poderes, porque los poderes humanos no existen, la Biblia nos los revela, por ejemplo, levitarse, el hipnotismo, la clarividencia, los fenómenos psíquicos, los fenómenos paranormales, que una persona pueda leer las cartas con los ojos vendados, que una persona pueda caminar sobre brasas de fuego, que se puedan atravesar cuchillos, que Uri Geller, el judío, pueda a distancia doblar cucharitas con la mente y parar relojes, que lo vemos, que no hay truco, hay muchos trucos de los magos, pero hay cosas que son sobrenaturales, que van más allá de lo que es lo natural. Y la Biblia nos muestra que detrás de estas personas que impresionan al mundo y de brujos que mandan matar a personas y que es real muchas veces, como el vudú de Haití es real, mandan maldiciones y matan a muchas personas, detrás de estas personas se encuentran espíritus de demonios. Y cuando se muere ese brujo, o cuando se muere ese psíquico, o cuando se muere ese asesino, ese espíritu se sale de la persona. Y entonces se llaman espíritus familiares, porque ese espíritu de tu tía Chole o de tu tatarabuela buscan siempre familiares del que se murió. Y primero buscan entre los hijos, ¿quién es entre los hijos el descarriado? ¿O cuál de las hijas para continuar con la prostitución, con el alcoholismo, con la diabetes, con ataques del corazón? Esos espíritus buscan meterse en algún hijo, alguna hija rebelde o desobediente para continuar y perpetuar las maldiciones. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que al venir a Cristo, puedes descubrir tú que ya tienes 4 meses de cristiana, pero sigues teniendo sueños raros, o visiones, o cosas sobrenaturales, y que pueden no ser de Dios, y tú tienes que venir al ser cristiano y decirle: Padre, en el nombre de Jesús, cualquier disque poder, porque el diablo le encanta hacernos sentir especiales. Que te digan que eres Esther. Que te digan la profetisa cuando son demonios, o que tienes sueños. Y hermano pastor, escúcheme, aquí tengo una carta. Bueno, ustedes no se imaginan cuántas cartas nos entregan a nosotros, de sueños, de visiones, y que lo vi por acá, y lo vi por allá. Pues gracias hermana, y gracias hermana, ¿verdad? Pero el 95% no es verdad. Dios nos habla, gracias a Dios, a través de la Biblia. El día que yo me separe de la Biblia, Dios va a tener que mandarme un mensaje por otro lado. Pero si yo vivo en la Biblia, yo puedo ser sensible a lo que Dios me diga sin mandarme otros correos. Entonces, cuando alguien cree que Dios le habla por visiones y por sueños, y hermano, yo tengo espíritu de profecía, siempre les pregunto: recítame de perdida un salmo de memoria. ¿Qué está usted diciendo, hermano? Recítame por lo menos un capítulo de memoria en la Biblia. ¿Cómo te atreves a decir que eres profeta y que recibes mensajes de Dios cuando no vives en la palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios no mora en tu corazón. Cuando no eres una mujer de la Biblia que la medita día y noche y que ni siquiera un salmo te sabes de memoria y te atreves a decir que Dios te va a dar una revelación extrabíblica, cálmate, Débora. Entonces el anticristo no va a ser la excepción, un espíritu, pero el espíritu que va a estar en el anticristo va a ser una gran diferencia, no va a ser un demonio. El espíritu que va a estar en el anticristo va a ser un principado. La Biblia nos habla claramente que no va a ser Satanás, porque la Biblia diferencia entre el dragón, la bestia y el falso profeta. Entonces el anticristo no va a estar poseído de Satanás, va a estar poseído por un principado satánico, o sea, un subalterno de Satanás. Y Satanás le va a entregar el poder, la autoridad, como lo vimos en Apocalipsis capítulo 13. Y finalmente dice la Biblia que el anticristo irá a perdición. Apocalipsis 17:8. Esta palabra perdición, apoleia en el griego, es muy importante porque significa irá a la devastación, a la ruina, condenado a una existencia sin significado ni valor.
sufrir una ruina para siempre. Eso es el infierno. Hay una secta que se llama los Testigos de Jehová y dicen que el infierno es aniquilación, destrucción del alma, y eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que sufrirán por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, y vamos a comprobarlo en Isaías capítulo 14. Vamos a Isaías capítulo 14 y veamos el cuadro que el Espíritu Santo nos pinta del infierno y de cómo las personas que están ahí viven, reaccionan, y todas las cosas que hizo el anticristo y el mismo Satanás. Dice en Isaías capítulo 14, versículo 15 en adelante, está hablando todo el contexto de Satanás y del anticristo. Isaías 14, del 15 al versículo 20. Y dice: mas tú derribado eres hasta el Sheol, a los lados del abismo. O sea que cuando caiga al abismo, el anticristo no va a ser exactamente en el infierno, sino a un lado del abismo. Y dice: se inclinarán hacia ti los que te vean, o sea, los que están en el abismo y en el infierno, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? Que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Vean ustedes todo lo el anticristo va a hacer temblar la tierra, va a trastornar los gobiernos, va a poner el mundo como un desierto, va a asolar las ciudades, y a todos sus cautivos nunca los dejará escapar. Dice el versículo 18: todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Aquí nos comprueba otra vez la Biblia que el anticristo será de raza judía. Eso jamás he tenido yo ninguna duda. Y en Apocalipsis 20:10, regresamos a Apocalipsis, vemos también que no es una destrucción o aniquilación del anticristo ni del mismo Satanás. En Apocalipsis 20, versículo 10, ya que al final el diablo se ha desatado y vuelto a atar después del milenio, dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado ¿a dónde? Ya el abismo no va a existir, van a ser sacados todos de ahí. Por eso podemos ubicarnos en la Biblia cuando está hablando de una cosa y cuando está hablando de otra cosa. Isaías está hablando desde antes del lago de fuego, cuando está en el abismo, y del abismo, dice la Biblia, será lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban, ¿quiénes? La bestia y el falso profeta. O sea que el anticristo y el falso profeta serán las primeras criaturas en inaugurar el lago de fuego. Van a ser los primeritos en entrar ahí. Y después de que el anticristo y el falso profeta estén en el lago de fuego, van a pasar 1000 años. Y después de los 1000 años que Satanás se ha soltado de su prisión y otra vez vuelto a capturar, entonces será echado al lago de fuego. O sea que el anticristo y el falso profeta, cuando el diablo se ha echado, ya tenían 1000 años en el lago de fuego. Entonces, ¿cuál aniquilación, señores testigos de Jehová? Es un lugar horrible donde permanecerán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 17, versículos 9 y 10. La interpretación de las 7 cabezas. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Vemos que las 7 cabezas que tiene la bestia simbolizan 2 cosas, pero antes veamos a esta bestia con estas 7 cabezas en otros 2 lugares en Apocalipsis. En primer lugar, Apocalipsis 12:3.
para unir todos los versículos y tener un cuadro mucho más claro. En Apocalipsis 12:3 aparece otra señal en el cielo y vemos al mismo Satanás, un dragón escarlata, y vemos aquí a Satanás apareciendo, no la bestia. Satanás, es importante hacer la distinción, Satanás con las 7 cabezas y los 10 cuernos que después se le adjudican a la bestia. Y aquí encontramos que este dragón tiene en sus cabezas 7 diademas, o sea, las cabezas están coronadas en la visión de la mujer del Apocalipsis. Apocalipsis 13, versículo 1. Y aquí ya tenemos no a Satanás, sino al principado que va a subir del abismo, del mar, y que se va a meter en el anticristo. Vi subir del mar una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Muy bien, ¿quiénes o qué representan estas 7 cabezas que están arriba de la bestia? Tienen 2 cosas, simbolizan 2 cosas de acuerdo al Espíritu Santo en Apocalipsis 17, 9 y 10. En primer lugar, representan 7 montes donde se sienta la mujer. Vimos que la mujer es una ciudad, aquí lo dice en Apocalipsis 17, 18. La ramera es una ciudad que está asentada sobre 7 montañas, 7 colinas. Y la clase pasada vimos que la única ciudad en el mundo asentada sobre 7 colinas es la ciudad de Roma. Sabemos que esta mujer ramera representa a una ciudad y ahora se nos revela que está asentada esta ciudad sobre 7 montes. Y en segundo lugar, las 7 cabezas también representan 7 reyes y están representando a 7 gobernantes que el diablo, como apareció en Apocalipsis 12, y esto nos da la clave, estos 7 reyes, estos 7 gobernantes, 5 habían caído en tiempos de Juan. En tiempo de Juan, un gobierno o un rey era, y después habría de venir otro por otro poco de tiempo, y el octavo, vamos ahorita a hacer las cuentas, sería el mismo anticristo, la misma bestia. Dice en Apocalipsis, versículo 10, capítulo 17, son 7 reyes. 5 de ellos han caído, o sea, ¿qué imperios mundiales antes del apóstol Juan cayeron y que al mismo tiempo, si el diablo, ese retrato simboliza como llevando estas 7 cabezas, implica que el diablo ha estado detrás de estos 7 reyes, detrás de estos 7 gobernantes o detrás de estos 7 imperios mundiales, y porque el diablo está detrás, como la Biblia dice, de los mismos gobiernos. ¿Cuáles son los 5 imperios de la antigüedad que antes de Roma existieron en los tiempos de Juan? Número 1, el imperio egipcio. En segundo lugar, el imperio asirio. En tercer lugar, el imperio babilónico. En cuarto lugar, el imperio medo-persa. Y en quinto lugar, el imperio griego. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia han sido los 5 imperios que antes de Roma existieron en el pasado, controlados por Satanás. ¿Y cómo sabemos que son ellos? Porque estos 5 imperios fueron antisemitas. No es coincidencia que la historia nos revele que estos 5 imperios persiguieron a los judíos. ¿Por qué? Porque siempre que hay una persecución contra el pueblo de Dios o contra la iglesia, sabemos que es un espíritu del anticristo. Satanás odia al pueblo de Dios, que fue Israel en el Antiguo Testamento, y nos odia actualmente a nosotros que somos la iglesia, y odia la Biblia y odia la sangre de Jesucristo. Regresamos a Apocalipsis y vemos en el versículo 10 que 5 de ellos han caído y los acabamos de nombrar. Dice el apóstol Juan que una de las cabezas era, ¿quién era, verdad, en tiempos de Juan, el imperio mundial? Roma. Y dice, y el otro aún no ha venido. Qué interesante, que desde hace 2000 años
que el Imperio Romano surgió en la historia desde hace 2000 años hasta el siglo XXI que vivimos, no ha vuelto a surgir ningún imperio mundial. A principios del siglo XX se perfilaba Inglaterra, ya que había controlado casi todo el Medio Oriente. Después vinieron los otomanos turcos, volvieron a entrar los ingleses, y llegamos hasta 1939, cuando Hitler toma el poder ya como el Führer, donde Alemania estuvo a punto de convertirse en un imperio mundial, que Adolfo Hitler llamó el Tercer Reich. Reich significa en alemán imperio. Entonces Hitler quería que su imperio conquistara Europa, todo el Medio Oriente, ¿verdad? Pero gracias a Dios que no era en la soberanía de Dios el plan de Dios, y en el 45 fue aniquilado, se suicidó en su búnker en Berlín, y ahí se acabó lo que el sueño de Alemania había anhelado. Termina la Segunda Guerra Mundial, ¿y quién fue el país que dominó al mundo? O sea, ¿quiénes fueron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial? Los Estados Unidos de Norteamérica, junto con Inglaterra y con Rusia. Derrotaron a Alemania, derrotaron a Hitler con su nazismo y al fascismo de Mussolini, y entonces Estados Unidos en el 45 surge en el mundo como la nación preponderante y la que comenzaba a tener la supremacía militar, económica y política en el mundo entero. Llegamos a 1950, 4 o 5 años después, y comienza a levantarse paralelamente con Estados Unidos, Rusia, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y comienza lo que se llama desde 1950 hasta 1987-89 la Guerra Fría. ¿Por qué se llama Guerra Fría? Porque no hubo bombazos entre Rusia y entre Estados Unidos, aunque estuvieron a punto en Bahía de Cochinos, cuando en los 60 Nikita Khrushchev quería meter los misiles nucleares con Castro en Cuba, el presidente Kennedy los mandó sacar, hasta una película hicieron de eso, ¿verdad? Pero jamás hubo un enfrentamiento por lo que se llamó la Guerra Fría. O sea, comenzaron los dos a competir, quién era más, y gracias a Dios que nunca hubo una confrontación. En 1989, Mikhail Gorbachev, el último premier ruso, va al Vaticano, se enfrenta al Papa Juan Pablo II y le dice: quiero que manden el correo y que la prensa esté aquí, y a usted, como representante de la religión más poderosa en el mundo, le quiero confesar que Rusia cometió 2 equivocaciones, por lo que ahora mi filosofía se llama la perestroika, que significa un cambio radical de la política rusa atea a un gobierno democrático y no socialista. Y Khrushchev le dice al Papa Juan Pablo II en 1989: quiero decirle que el error de Rusia fue haber negado a Dios y haber hecho a fuerza al pueblo ateo. Y número 2, habernos aislado de los países comerciales democráticos con el cual podíamos intercambiar comercio y con el cual podíamos vivir, porque no podemos aislarnos del mundo sin poder tener comercio con los demás países en el mundo occidental. Entonces cae Rusia ante los ojos, se derrumba el muro de Berlín, y del 89 sigue Estados Unidos en la supremacía del mundo, con el mejor ejército, con más dinero, con la mejor comida, con los mejores shoppings, con las mejores malls, con las mejores tiendas, con el mejor ejército, bueno, con el multimillonario, el ejército americano. Y Estados Unidos comienza a mandar soldados a todas partes del mundo para evitar que países se levantaran con regímenes comunistas, que amenazaran dictadores, que amenazaran exactamente la paz mundial, y se convierte en el policía del mundo. Eso al mundo no le gusta, porque el mundo nunca quiere sentirse que nadie lo defienda. Es una contradicción y una ironía de la conducta humana, que la persona que me da de comer le quiero morder la mano. Sin embargo, es el único país en el mundo que acepta a todos los emigrados del mundo entero. Hay chinos, hay asiáticos, hay japoneses, hay mexicanos, y preguntan a nuestros paisanos que han podido lograr pasar al otro lado, cómo viven allá. No todos lo logran, ¿verdad? Pero por lo menos encuentran trabajo. A ver, ¿quién quiere venirse a México? ¿Quién quiere venirse a Oaxaca? ¿Quién quiere irse a Guatemala? ¿Quién quiere irse a Alemania? ¿Quién quiere irse a cualquier otro lado? Pero es el único país que ha aceptado, y por eso es una sociedad cosmopolita, ¿verdad? Que están de todas partes del mundo, y este cosmopolitismo que existe en Estados Unidos es una evidencia que el mundo entero quiere, como le preguntaron a los comunistas: ¿a qué país te gustaría irte si encontraras asilo? A Estados Unidos, a comer McDonald's y leches malteadas, a usar tenis, tu cachucha, ¿verdad? Y tener un país que ahorita sigue prevaleciendo en el gobierno internacional. Pero de acuerdo a la Biblia, damas y caballeros,
Ni Rusia, ni Inglaterra, ni Estados Unidos ocuparían, antes de la venida de Cristo, la supremacía y la dirigencia y el liderazgo del mundo político, religioso, económico, comercial. Serían 10 naciones representadas por los 10 cuernos, que en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, representan los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. Vayamos a Daniel capítulo 2. Qué precisa, maravillosa y exacta es la profecía de la Biblia. No tienes por qué ir con Walter Mercado. En Apocalipsis 2 encontramos que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, Daniel 2, y que en este sueño vio una estatua con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de la estatua eran de plata, el vientre de la estatua era de bronce, y las piernas de la estatua eran de hierro las dos piernas. Y los dedos de la estatua eran una mezcla de barro con hierro. Aquí el Espíritu Santo, a través de Daniel, le dice a Nabucodonosor: tú eres, Nabucodonosor, la cabeza de oro. Después seguirá otro reino, y la historia nos dice que después de Babilonia vinieron los medos persas. El bronce sería Grecia, que fue el tercer imperio, y las piernas de hierro era el imperio romano, el que crucificó a Jesucristo. El imperio romano, representado por las dos piernas, fue dividido, por eso eran dos piernas, en Constantinopla y en Alejandría. Y después dice la Biblia, en el versículo 41 al 45 de Daniel capítulo 2, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. ¿Quién representa el hierro? El gobierno romano. O sea, estos 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor representan la confederación de 10 gobiernos que existirán, como lo vamos a probar ahorita, que estarán vigentes antes de que Cristo venga, y con la venida de Cristo, estos 10 reinos, representados por 10 dedos y en Apocalipsis por 10 cuernos, serán destruidos por Dios. O sea que entre el Imperio Romano, síganme con mucho cuidado, entre las piernas, entre el Imperio Romano de hace 2000 años, hasta que se forme en Europa las 10 naciones con el Medio Oriente que gobernará el Anticristo, la Biblia profetizó que no habría otro imperio mundial, y la historia nos comprueba que hasta este momento Estados Unidos está en decadencia. Estados Unidos no se convertirá jamás en un imperio mundial. La degradación, los ataques terroristas, el desangramiento que él tiene ahorita en Panamá, en Afganistán, con los talibanes, con los terroristas en Jerusalén, el problema en Irak, todo esto va a hacer que explote y no va a poder sostenerse. Ahorita es una nación dividida entre dos hombres, un hombre que representa el liberalismo democrático y el otro hombre que representa la conservaduría republicana, Bush y Kerry. Y el americano está ahorita dividido totalmente. Un hombre es liberal, está a favor del aborto, está a favor de esto, el otro sigue principios morales, y el mundo entero está contra Bush precisamente por eso. Películas para desprestigiarlo, para calumniarlo. ¿Por qué? Porque es el único hombre ahorita en el mundo, les guste o no les guste, que se dice cristiano, que lee la Biblia, que tiene estudios bíblicos y que está basando su política en la política cristiana. ¿Quién está en contra de él? Los artistas de Hollywood, los homosexuales, las lesbianas, los liberales, los narcotraficantes, los terroristas. ¿Por qué? Porque eso es el odio contra la verdad. Y los mismos cristianos se están yendo con la finta, como lo hemos dicho muchas veces, porque ni siquiera entienden qué está pasando en el mundo, y nada más, Bush, muera, buf, 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 buf. Y defienden al otro. Y ahora Saddam Hussein es un héroe. Ahora en la explosión en Rusia de la escuela no son la culpa de los chechenios, ahora es Putin el responsable, ahora es Bush el culpable de Afganistán. Ahora ya no se está buscando a los culpables, sino está haciéndolos víctimas de los culpables. Ahora los jóvenes drogadictos es una enfermedad la drogadicción, es una enfermedad el alcoholismo, y no es ninguna enfermedad, es pecado. Y no tiene la culpa la mamá, no tiene la culpa de la drogadicción el papá. Tú elegiste una responsabilidad con una fuerza de tu voluntad, el camino que tienes, y eres como eres porque tú lo elegiste. Y hasta que un hombre reconozca su responsabilidad delante de Dios, no hay perdón en el cielo bajo la sangre de Cristo.
No es hasta que el ser humano dice, yo he pecado, no es mi papá, ni mi mamá, ni mi hermano, ni mi tía, y soy como soy, no es el que me violó, no es porque me hicieron prostituta, no es porque mamá era bruja, yo estoy ahorita libre para elegir en esta noche a Jesucristo como mi Salvador, para que me sane, me levante y me restablezca. Somos responsables delante de Dios. Si no hubiera esta responsabilidad, entonces alguien tiene la culpa de ser como yo soy. Y la Biblia nos dice que nos va a juzgar Dios de acuerdo a cada quien por sus pecados personales. Pero esto salió desde la psicología freudiana, donde el medio ambiente, es que este niño fue criado en orfanatorios, por eso mató a su mamá y a su papá, es que este niño hizo esto, por eso enterró a su abuelita en el jardín. Y siempre estamos buscando quién tiene la culpa de ser como yo soy. Tú y yo somos como somos porque así lo hemos elegido. Nadie nos ha forzado a ser como somos. Tú eres el resultado de tus decisiones pasadas, de tus actos, de tu voluntad. Y hasta que tú no enfrentes esa responsabilidad, es la maldición que le damos de Adán y Eva. Adán, ¿dónde andas? Señor, la mujer que me diste me dio. En otras palabras, si no me lo hubieras dado, no hubiera pecado. Y ahí comenzó la evasión de la responsabilidad humana. Buscamos siempre responsables. Alguien a quien echarle la culpa, y nunca aceptamos que nosotros somos responsables delante de Dios. Y dice Daniel 2, en el versículo 42, y por ser los dedos de los pies de parte de hierro, y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Muy bien, el hierro representa a Roma, el barro representa al Medio Oriente. De acuerdo a la Biblia, los 10 dedos, la última forma de gobierno mundial del estatua de Nabucodonosor, va a ser una mezcla de Roma, las piernas, y de barro que representa el Medio Oriente. Y es increíble que a la luz de los acontecimientos de las últimas 2 guerras del Golfo Pérsico en los 90s, esto encaje perfectamente bien. Miren ustedes, Europa, desde 1957 que se firmó el Tratado de Roma y que comenzó a organizarse como la Comunidad Económica Europea, ahorita la Unión Europea, que conglomera ahorita 25 naciones, es el mercado más fuerte del mundo ahorita Europa. El euro es un peso más arriba ahorita que el dólar. Y el ingreso interno bruto de Europa y los aranceles y la exportación y la importación de Europa, ningún bloque ni en Asia, ni el bloque Canadá, México, Estados Unidos, se puede comparar con el mercado europeo actualmente. Es un bloque económico tremendo, potencial, y no tarda en formar un gobierno solamente y un poder militar. Ahora bien, en el Medio Oriente está el petróleo del mundo, el 65% de las reservas petroleras del mundo se encuentran en el Medio Oriente. Europa necesita que ese petróleo fluya a Europa sin ningún problema, y mientras haya terrorismos, ataques, y Estados Unidos esté en Irak, un país que casi tiene el 35-40% de las reservas petroleras del mundo, no puede Europa poder verdaderamente emerger y surgir con más poderío, con un potencial que ya tiene actualmente, mientras no se garantice el flujo del petróleo al mundo occidental. Entonces, ¿qué va a pasar? Estados Unidos, lo vamos a ver, se va a ir hundiendo, porque Estados Unidos, ojo, no aparece en los países de los últimos tiempos. A Estados Unidos le van a hacer 2 cosas: o ataques terroristas van a acabar de minar y de leudar totalmente su sociedad, por todos lados, donde no van a poder pelear con tantas mosquitos que se les vienen como un grupo de abejas africanas, o en segundo lugar, por ataques nucleares. Pueda ser destruido desde cualquier parte del mundo, donde misiles pueden alcanzar sus principales ciudades y destruir Estados Unidos. Pero Estados Unidos, como vaya a caer, no aparece en las profecías de los últimos tiempos. Cuando caiga Estados Unidos, va a surgir solamente Europa. Y Europa va a ser el único bloque de 25 naciones que va a garantizar el flujo del petróleo. Van a nacer 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente en un tratado, y ahí sale el anticristo. Y todo esto está delante de nuestros ojos, en el Universal, en el Reforma, en el Financiero, en el Milenio, en la cadena CNN, CBC, Fox, en todos lados vemos en los noticieros lo que está pasando. Y antes de las noticias de mañana en la mañana, la Biblia ya nos lo decía con siglos de anticipación. Para que cuando suceda, dijo Jesús, ustedes sepan que yo se los dije antes. Entonces estos 7 reyes han caído, los 10 cuernos son los últimos. Regresamos a Apocalipsis para terminar, no nos da tiempo de irnos más profundamente, pero estos 10 cuernos
que repito van a ser la última forma de una unión confederada de 10 naciones entre Europa y el Medio Oriente. Dice el versículo 16, y los 10 cuernos que viste en la bestia, Apocalipsis 17, 16, aborrecerán a la ramera, o sea, a esta ciudad que representa a la conglomeración de todas las religiones, la dejarán desolada, desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dice, la aborrecerán, o sea, la odiarán a muerte, la dejarán desolada, o sea, la destruirán materialmente a Roma, la desnudarán, van a descubrir su engaño y su hipocresía, devorarán sus carnes, confiscarán sus riquezas y la quemarán con fuego, tal como lo vamos a comprobar en Apocalipsis 18. Y así es, y así ha sido. Una vez que el poder político, que es la bestia, ha usado a la ramera, al poder religioso, ya no la necesita más, se deshace de ella. ¿Se dan cuenta ustedes que la ramera y la bestia se juntaron en la crucifixión de Cristo? ¿Cuál fue el poder espiritual que crucificó a Cristo? ¿Roma? No. Roma, representado por Poncio Pilato, el poder religioso representado por el Sanedrín, le trajo a Jesús al gobierno político, al gobierno romano. Pero el que crucificó, el que trajo al gobierno político, representado por Pilato en Roma, a Cristo, fue el poder religioso de Israel, las religiones. Pilato y Herodes se hacen amigos en ese tiempo porque tenían discrepancias, y entonces Pilato, por poder ganarse la confianza del poder religioso y para que no hubiera muchos disturbios, les dice, pues ahí se los entrego, pero miren, hay un preso llamado Barrabás y escojan ustedes alguno. No, ¿qué Barrabás? Crucifícale a él. Pero el poder religioso ejerció presión sobre el poder político, y el poder político siempre ha necesitado al poder religioso para poder ganar las urnas en los tiempos de votación. Por eso las religiones que dominen a un país son las que más les interesa a cualquier gobierno, porque es la forma como trabaja el poder político. Y una vez que el poder político alcanza sus metas y su cima y el pináculo donde quiere subir, se deshace del poder religioso. Entonces, la bestia y la ramera se encontraron con Cristo y se volverán a encontrar al final de los tiempos. El poder político se unirá al poder religioso para perseguir a los cristianos. Y después de que el poder religioso haya sido usado por el poder político, la quemarán a la ramera, a esa ciudad, la quemarán por fuego, confiscarán sus riquezas y se desharán de ella. Y entonces el único Dios, segunda de Tesalonicenses 2, no habrá más Dios que el anticristo. Y aborrecerá y hará a un lado todas las religiones, y la única religión que prevalecerá será la religión del anticristo. ¿Estás tú preparado para estos tiempos? Concluimos que la ramera será una ciudad que ha profesado conocer a Cristo, pero que sin embargo ha sido hallada culpable en la Biblia de toda la sangre derramada de los mártires de Jesús. En segundo lugar, será una ciudad que tendrá como centro la unión de todas las religiones del mundo, en lo que ahorita se conoce como el ecumenismo. En tercer lugar, será o se convertirá en el centro de las religiones internacionales. En cuarto lugar, será una ciudad gobernada por los poderes del mal y usada por la brujería del anticristo al principio de su carrera. Y finalmente, esta ciudad será destruida por el mismo anticristo. Sus 10 reinos la destruirán y él se convertirá en el futuro dictador y Dios de este mundo. En esta noche, ¿a quién estás tú sirviendo? ¿Quién es tu amo? ¿En qué camino te encuentras? ¿Cuál es tu filosofía de tu vida? ¿Cuáles son tus convicciones de tu vida? ¿Quién es tu héroe? Como dice en 1 Corintios, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Tráeme a José Benítez, tráeme a Oscar Paz, a William Shakespeare, tráeme a los escritores que tengas, dice la Biblia, tráeme, como dicen en México, a tu gallito. Y yo te presento a mi gallo, dice Pablo, al Hijo de Dios. Tráeme tus libros sagrados y vamos a compararlos con la Biblia. El libro que quieras, busca en los billones de volúmenes de literatura en las bibliotecas y tráeme el libro que más creas que es el que tenga mejor información y más conocimiento y más misterio, y compáralo con la Biblia. Y nos damos cuenta que todos absolutamente son apariencia y basura comparados con la Biblia y con el Hijo de Dios.
Cuando nosotros decimos seguimos a Cristo, sabemos en quién hemos creído. En un hombre que en una cruz hace 2000 años fue crucificado y dio su sangre para pagar por tus pecados y por mis pecados. Y decirte en esta noche que no importa que seas drogadicto, que no importa que seas adúltero, que no importa que seas homosexual o lesbiana, que no importa que seas un ratero y sinvergüenza, borracho, parrandero y jugador, que no importa lo que hayas hecho en tu vida, en su sangre y en su muerte en la cruz, la Biblia dice que Dios te quiere perdonar. Que Dios te ofrece en esta noche el perdón de tus pecados, te ofrece la vida eterna. Si tú en esta noche te arrepientes, reconoces que la has regado, reconoces que tu vida ha sido una equivocación, reconoces que no estás viviendo de acuerdo a la norma y al parámetro de Dios, y en esta noche, en una humillación total y sincera, te hincas y le dices: Dios mío, contra ti he pecado, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, perdóname, sácame, ayúdame, dame tu mano, Jesús. Y si tus pecados fueran tan negros como el carbón, dice la Biblia, como la blanca lana vendrán a ser. Pero ¿qué necesitas en esta noche? Arrepentirte y dejar tu orgullo allá afuera. Dejar tu orgullo allá afuera y reconocer que eres frágil y que tú y yo vamos a morir algún día. Y que el día de nuestra muerte nos espere el juicio. A unos la eternidad y a otros el infierno eterno también. ¿Qué quieres en esta noche hacer con tu vida? ¿Quieres seguir como entraste? ¿Quieres seguir viviendo, poniendo tú las reglas? ¿Quieres tú seguir siendo tu Dios? ¿Quieres tú seguir poniendo tus reglas morales y saber lo que tú haces es bueno porque nadie te va a juzgar? Muy bien, dice Dios, no hay ningún problema. No quieres someterte a mi autoridad, nos vamos a encontrar y prepárate para el día de tu muerte, donde tal vez será demasiado tarde, donde será el lloro y el crujir de dientes. Pero esta noche Dios te ofrece su perdón, su misericordia, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, y si tus pecados fueran negros como la blanca lana vendrán a ser. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Las buenas noticias no es que Dios te dice: ven esta noche y ya, deja de tomar, deja el amante, deja el juego, deja esto. Dios te dice: ven como estás. Así como estás de sucio en los harapos que traes ahorita espirituales, así en lo negro de tu vida, ven, dice el Dios, y yo te voy a lavar, yo te voy a quitar esas ropas harapientas que traes y te voy a vestir con mis vestidos de justicia y te voy a dar el perdón y la vida eterna y el poder para levantarte del basurero donde vives. Ese es el mensaje glorioso de las buenas noticias de Jesucristo. ¿No quisieras tú en esta noche aceptarlo? Recibirlo en tu vida. Y esta gracia que Dios te ofrece, aceptarla para que tú puedas en esta noche convertirte en una nueva criatura. Les pido que inclinen su cabeza. Y así con tu cabeza inclinada. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios tu vida y te ama, que dio a su Hijo Jesucristo en una cruz, para que Él pagara por nuestros pecados, ya que nosotros, dice la Biblia, nunca hubiéramos podido pagar por ellos, con ninguna buena obra que hubiéramos hecho. Porque la salvación no es por las obras, es por la obra y la sangre derramada en el Calvario. La Biblia dice en primer lugar que si tú quieres este perdón, que le costó al Hijo de Dios su sangre y su vida, te arrepientas de tus pecados, arrepiéntete en esta noche. Arrepentirse es reconocer sinceramente y simplemente que vives equivocadamente, que vives en pecado y que has pecado delante de Dios y que como pecador merecemos el infierno. Mas Dios muestra su amor para con nuestra vida, en que aún estando en nuestros pecados, su Hijo muere en nuestro lugar y nos lava con su sangre si creemos que Él es el Salvador, el Mesías, la luz del mundo. Invita a Cristo en esta noche ahí desde tu lugar y dile estas palabras en tu corazón: Señor mío y Dios mío, en esta noche te pido perdón por mi alma, por la vida tan equivocada que he vivido, tal vez en la ignorancia de la Biblia, pero ahora me doy cuenta que soy responsable de mis acciones, que a nadie puedo culpar de mi vida ni de lo que he hecho, porque han sido decisiones mías. He pecado, Señor, he pecado delante de ti. He hecho lo malo delante de tus ojos y no quiero culpar a nadie.
Yo soy responsable de cada decisión que he tomado en mi vida, por lo cual te pido que tengas misericordia de mí, que me perdones, que me laves con tu sangre preciosa, me unjas con tu Espíritu Santo, el cual me dará el poder para salir de la vida que estoy viviendo y comenzar a seguir tus pasos, tener el valor de seguir a Jesús. Señor Jesús, te pido en este instante que entres a mi corazón. Te recibo como mi Dios y mi Salvador. Lávame con tu sangre de mis pecados. Transfórmame en la persona que tú quieres que yo sea, porque quiero vivir el resto de mis días, que de por sí la vida es corta, para conocerte y servirte, adorarte y dar testimonio de ti, a mi familia, a mis amigos, al mundo entero, si me llamas algún día también a ser misionero o misionera de tu gloria y de tu perdón. Gracias, Señor, por esta vida de tu Hijo Jesucristo, que ahora es mi vida. Y te pido que tu perdón me limpie de toda conciencia ahora de culpa y de vergüenza, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas de mi vida hasta este momento, nunca te acordarás de ellas, Señor, porque en este momento nazco de nuevo. Surjo como una nueva personalidad delante de tu trono de tu gracia, y ahora soy llamado hijo e hija tuya. Ahora tú eres mi Dios, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, por cuanto en ti he confiado y porque en ti he puesto mi corazón. En el nombre de Jesús.